Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Nunca imaginé que llegaría el día en que me encontraría parado afuera de una habitación de hotel, con el corazón latiendo fuerte mientras risas apagadas se filtraban por la puerta. Después de 3.5 años de matrimonio, la mujer en quien más confiaba estaba al otro lado de esa puerta con alguien más. No toqué. No la confronté. En cambio, tomé una decisión que cambiaría todo. Me alejé silenciosamente, empacando mi vida y dejando atrás su traición. Pero antes de que profundicemos en la historia, déjame saber de dónde estás viendo esto en los comentarios abajo y, si disfrutas de historias como esta, no olvides presionar suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas la próxima. Katy golpeó su taza de café contra la mesa, el sonido de la porcelana chocando contra la madera. Había ensayado este momento durante semanas, imaginando cada posible reacción que Chad podría tener, pero esta mirada fría, casi indiferente, era enloquecedora. Maldita sea, Chad, no te importa. Su voz se quebró, su frustración desbordándose como una presa inestable. Chad ni siquiera se inmutó. Se recostó en su silla, doblando el periódico con cuidado deliberado. Su actitud tranquila se sentía como una bofetada en su rostro, más insultante que cualquier estallido podría haber sido. Cuando finalmente habló, su tono fue mesurado, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de su matrimonio que se desmoronaba. Dejé de preocuparme cuando dejaste de ser una esposa. Las palabras cortaron profundo, más afiladas de lo que Katy esperaba. Abrió la boca para responder, pero el nudo en su garganta la silenció. Su mirada se encontró con la de ella, firme, como si hubiera estado esperando años para decir esas exactas palabras. ¿Qué demonios se supone que significa eso?, exigió ella, enmascarando su inquietud con enojo. Chad se inclinó hacia adelante, sus codos descansando en la mesa. Por primera vez, había un destello de algo detrás de sus ojos, no enojo, no tristeza, sino algo más frío, resignación. Significa, dijo lentamente, que he pasado el último año viéndote mentir en mi cara, viéndote jugar a la casita mientras te escapabas para encontrarte con alguien más. Y sabes que, Katy, ya ni siquiera me importa. Así que felicidades, ganaste. Puedes irte ahora. El aliento de Katy se detuvo. Este no era el Chad que conocía, el que evitaba el conflicto, el que se desvivía por mantener la paz. Este hombre frente a ella era un extraño, y esa realización la inquietó más que nada. ¿Crees que eres tan superior?, replicó ella, su voz temblando. Tú tampoco eres perfecto, Chad. No actúes como si no tuvieras parte en esto. Pero él no mordió el anzuelo. En cambio, se levantó, sus movimientos tan deliberados como sus palabras. Tal vez sí, dijo, caminando hacia la puerta, pero la diferencia es que nunca pretendí ser alguien que no soy. Que tengas una buena vida, Katy. Y con eso, salió de la habitación, dejando a Katy parada allí, atónita y sola, su mundo cuidadosamente construido comenzando a agrietarse a su alrededor mientras la puerta se cerraba tras él. Chad exhaló lentamente, su respiración estable, su mente ya calculando los próximos pasos. Esto no fue impulsivo. Había preparado este momento durante meses, y ahora era el momento de poner su plan en marcha. Primero, tomó su laptop de la oficina. La tranquilidad de la mañana en la casa solo se rompía por el clic rítmico de su teclado mientras ingresaba a sus cuentas bancarias compartidas. La expresión de Chad no titubeó mientras movía dinero de sus ahorros conjuntos a su cuenta privada, una transacción tras otra. Dejó justo lo suficiente para mantener las cuentas activas, pero no tanto como para que Katy pudiera hacer algún daño. Luego, pasó a las tarjetas de crédito. Con eficiencia precisa, canceló cada tarjeta compartida, asegurándose de que Katy no pudiera acumular más deudas a su nombre. Hizo una nota mental de monitorear los estados de cuenta en caso de que ella intentara algo antes de que las actualizaciones surtieran efecto. Transicionando sin problemas, Chad cambió a sus inversiones. Vendió algunas acciones de bajo rendimiento que había marcado antes, consolidando aún más sus finanzas. Mientras las transacciones se procesaban, se recostó, dejando que una breve ola de satisfacción lo inundara. No era venganza, era autopreservación. ¿Por qué ahora?
El pensamiento parpadeó en su mente sin ser invitado mientras miraba los correos de confirmación acumulándose en su bandeja de entrada. Durante años, había tolerado la frialdad de Katy, sus mentiras, la creciente distancia entre ellos. Se había inventado excusas para ella, convenciéndose de que las cosas mejorarían. Pero la verdad lo había golpeado como un tren de carga el día que encontró esas fotos, la sonrisa engreída de Tyrone, la sonrisa familiar de Katy, la que no le había mostrado en años. Había aguantado demasiado tiempo, se dio cuenta, no por amor, sino por una desesperada necesidad de probar que no había desperdiciado una década de su vida. Dejar ir fue más difícil de lo que jamás imaginó. Pero ahora que el momento había llegado, se sentía extrañamente liberador. Chad cerró su laptop y alcanzó su teléfono. Una rápida llamada a su abogado, Alex, confirmó los próximos pasos. Los papeles de divorcio serían presentados para el fin de semana. Alex había sido preparado meses atrás, y con la evidencia que Chad proporcionó, el caso estaba prácticamente sellado. La infidelidad no caía bien con la mayoría de los jueces en su estado, especialmente no cuando se combinaba con mala conducta financiera. Al terminar la llamada, Chad hizo una pausa por un momento, mirando por la ventana hacia el césped perfectamente recortado que había mantenido durante años. Todo sobre esta vida, esta casa, se sentía como una mentira ahora. Pero eso estaba bien. Podía reconstruir, pedazo por pedazo. Lo había hecho antes. Finalmente, cerró sesión en todos los servicios de streaming compartidos, cambió la contraseña del Wi-Fi y eliminó el acceso de Katy a la cuenta de entrega de comestibles. Tal vez un movimiento mezquino, pero era simbólico, su manera de recuperar el control de cada rincón de su vida. Para cuando Katy regresó a la sala horas después, su acceso a su mundo había sido completamente cortado. Chad se había ido, y también todo lo que ella alguna vez dio por sentado. Todo había comenzado con una sensación persistente que Chad no podía sacudir, las noches tardías de Katy, la repentina distancia en sus ojos cuando lo miraba. Fue sutil al principio, pero creció más fuerte con cada semana que pasaba. En lugar de confrontarla directamente, Chad había elegido otra ruta. Necesitaba certeza, no especulación. El recuerdo se reproducía vívidamente en su mente, una oficina destartalada, del tipo que esperarías de un hombre en el negocio de descubrir secretos. Chad se sentó rígidamente frente al investigador privado, un hombre astuto con ojos penetrantes y una voz aún más afilada. El leve olor a café rancio flotaba en el aire mientras el investigador deslizaba una carpeta sobre el escritorio. Ha estado encontrándose con él en moteles durante meses, dijo el hombre, su voz desprovista de simpatía. Diferentes lugares, pero siempre el mismo tipo, Tyrone. Aquí está la prueba. Chad dudó antes de abrir la carpeta. Cuando finalmente lo hizo, las imágenes eran innegables, Katy caminando del brazo con otro hombre, su risa capturada a medio momento, los dos entrando juntos a una habitación de motel. Cada foto se sentía como un golpe en su estómago, pero Chad permaneció estoico, negándose a dejar que su enojo se mostrara. No quería creerlo, dijo Chad en voz baja, su voz más firme de lo que sentía. Siempre dicen eso, respondió el investigador, recostándose en su silla, pero la gente no me contrata a menos que ya lo sepan. Solo soy la confirmación. Transicionando de la incredulidad a la resolución, Chad cerró la carpeta, la deslizó en su maletín y asintió. Gracias, eso es todo lo que necesito. El investigador levantó una ceja. La mayoría de los tipos explotarían, la confrontarían, tal vez incluso la echarían ese mismo día. ¿Estás seguro de que no vas a, ya sabes, hacer algo drástico? Chad se permitió una sonrisa tensa, aunque no llegó a sus ojos. No, voy a esperar. El tiempo lo es todo. El investigador se encogió de hombros, claramente desinteresado en el razonamiento de Chad. Tú decides. Solo no dejes que te carcoma demasiado tiempo. Secretos como este tienen una manera de festerar. Mientras Chad dejaba la oficina, la carpeta segura bajo su brazo, su mente corría con posibilidades. Cada instinto le gritaba que confrontara a Katy, que exigiera respuestas, que la hiciera enfrentar las consecuencias. Pero sabía mejor. Una reacción emocional le daría la ventaja a ella. Si quería irse con su dignidad y sus bienes intactos, necesitaba una estrategia.
Durante las siguientes semanas, Chad interpretó el papel del esposo despistado. Saludaba a Katy con el mismo tono mesurado, mantenía su rutina intacta e incluso planeó algunas noches de cita. No fue fácil. Cada sonrisa que ella fingía, cada excusa que daba, lo desgastaba, pero él se mantuvo firme, sabiendo que la paciencia era su mayor arma. En retrospectiva, se dio cuenta de que esperar no se trataba solo de preparación, sino de control. Al tomarse su tiempo, Chad reclamó el poder que Katy le había robado, y cuando finalmente llegó el día de confrontarla, estaría listo. Más tarde esa noche, Chad se sentó en el porche, sosteniendo un vaso de whisky mientras el sol se hundía bajo el horizonte. Los eventos del día pesaban sobre él, aunque su expresión no lo traicionaba. El sonido de paso suave sobre la grava del camino interrumpió sus pensamientos. Girando la cabeza, vio a María acercándose, sus brazos cruzados contra el frío de la noche. María siempre había sido una presencia reconfortante, una amiga, una vecina, alguien que parecía entender a Chad mejor que la mayoría. Esa noche, había una pizca de vacilación en sus pasos, como si no estuviera segura de cómo acercarse a la tormenta que sentía gestarse. «Hola», dijo suavemente, su voz cálida pero cautelosa. Vi a Katy irse antes. ¿Está todo bien? Chad exhaló bruscamente, una sonrisa amarga tirando de sus labios. Digamos que ella hizo su elección, y yo hice la mía. María asintió, apoyándose contra la baranda del porche. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado, lleno de palabras no dichas. Finalmente, María lo rompió, su voz suave pero firme. Mereces algo mejor, Chad. Alguien que realmente te vea. La sinceridad en su tono lo tomó desprevenido. La miró, y por primera vez notó la forma en que su mirada se detenía, llena de algo más profundo que preocupación. María, comenzó, inseguro de a dónde iba la conversación, pero ella lo interrumpió con una pequeña sonrisa sabia. No tienes que decir nada. Solo no dejes que esto te rompa, ¿de acuerdo? Mientras ella se giraba para irse, Chad la vio partir, un destello de algo desconocido agitándose en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente visto. A la mañana siguiente, Chad encontró a Katy frente a la sala, sus brazos cruzados con fuerza. La tensión en el aire era palpable, del tipo que pesaba y presionaba contra las paredes. Tan pronto como entró, la cabeza de ella se giró hacia él, sus ojos brillando de enojo. Necesitamos hablar, dijo, su voz afilada y acusatoria. Chad suspiró, apoyándose casualmente contra el marco de la puerta. Adelante, te escucho. La mandíbula de Katy se tensó. No me voy a ir, Chad. Esta casa es mitad mía, te guste o no. Una risa amarga se le escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Mitad tuya? Bien, entonces puedes tener la mitad de la hipoteca también. ¿Qué te parece eso? Su rostro se sonrojó de indignación. No te atrevas a darle la vuelta a esto contra mí. ¿Crees que puedes simplemente sacarme de todo? ¿Las cuentas, las tarjetas? ¿Qué estás tratando de probar siquiera? Chad dio un paso adelante, su actitud tranquila desconcertante. No estoy tratando de probar nada, Katy. Solo estoy harto. ¿Quieres la mitad de la casa? Adelante, pero la pagarás, igual que yo lo he hecho los últimos 10 años. Y también puedes pagar los servicios, el mantenimiento y las reparaciones. Su voz se elevó, el enojo derramándose en oleadas. Estás siendo mezquino. No puedes simplemente borrarme así. Chad negó con la cabeza lentamente, su tono volviéndose más frío. Mezquino habría sido arrojar tus cosas afuera en el momento en que descubrí lo de Tyrone. Pero no lo hice. Te di tiempo. Te dejé seguir fingiendo que esta vida era tuya para arruinarla. Ya no más. La defiance de Katy vaciló, sus hombros se tensaron mientras intentaba recuperar el control. No tienes derecho a tratarme así. He puesto tanto en esta casa como tú. Él cruzó los brazos, su mirada inquebrantable. Tienes razón, pusiste algo, engaño, mentiras, infidelidad. Dime, Katy, ¿cuánto de eso suma al valor de la propiedad? Su boca se abrió para replicar,
pero no salieron palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración constante de Chad. Finalmente, Katy giró sobre sus talones, murmurando bajo su aliento mientras salía furiosa de la habitación. Chad la vio irse, su expresión impasible. La pelea no había terminado, pero sabía una cosa con certeza: este era el comienzo del fin. Más tarde esa noche, Chad se sentó a la mesa del comedor, sus dedos tamborileando contra la madera. Katy estaba frente a él, brazos cruzados, su expresión una mezcla de frustración y desafío. La tensión entre ellos era afilada como navaja, y Chad sabía que era hora de cortar a través de las mentiras de una vez por todas. «¿Realmente crees que esto se trata solo de Tyrone, verdad?», dijo, rompiendo el silencio. Katy entrecerró los ojos. «¿De qué estás hablando?». Chad se inclinó hacia adelante, su tono bajo pero firme. «Estoy hablando de los otros hombres, los de antes de él». «¿Crees que no me di cuenta, Katy? ¿Crees que he estado ciego todos estos años?». Su expresión vaciló solo por un momento, pero rápidamente lo enmascaró con indignación. «Estás delirando. No había otros hombres. Estás inventando cosas para justificar tu comportamiento frío». Chad soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «Me quedé callado las primeras 3 veces. Ya no más». La compostura de Katy titubeó mientras Chad sacaba un pequeño montón de fotos de una carpeta en la mesa y las deslizaba hacia ella. Ella dudó antes de tomarlas, sus manos temblando ligeramente. Las imágenes contaban la historia que ella intentaba negar desesperadamente: vestíbulos de hoteles, miradas prolongadas, intimidad inconfundible con diferentes hombres. «Esto no significa nada», tartamudeó, su voz subiendo de tono. «Estás tergiversando las cosas. Podrían ser cualquiera, amigos, compañeros de trabajo». «Ahórratelo», la cortó Chad, su voz fría. «La primera vez pensé que era un error, las cenas de negocios tardías, los planes cancelados. Te di el beneficio de la duda. La segunda vez me convencí de que era una mala racha, que podíamos arreglar las cosas. Para la tercera, me di cuenta de que no te importaba arreglar nada». El rostro de Katy palideció, sus palabras atrapadas en su garganta. «Tú, nunca dijiste nada. Porque quería creer que eras mejor que esto», dijo él, su mirada penetrante, «pero cada vez que te perdonaba, me dabas otra razón para no hacerlo». ¿Sabes siquiera cómo se siente ser invisible en tu propio matrimonio? ¿Ver a la persona que amas mentirte en la cara y fingir que todo está bien? Lágrimas brotaron en los ojos de Katy, pero Chad no se conmovió. «No puedes llorar ahora», dijo, su voz firme. «Esto no se trata de tu culpa o tus excusas. Se trata de responsabilidad». Ella dejó caer las fotos de nuevo en la mesa, sus hombros hundiéndose en derrota. «No quise que pasara», susurró. «Nada de eso». Chad negó con la cabeza, levantándose y empujando su silla hacia atrás. «¿No quisiste que pasara? Esa es tu excusa. No quisiste traicionarme una y otra vez. No quisiste destruir nuestro matrimonio». Katy sollozó en silencio, incapaz de sostener su mirada, pero Chad había terminado. Se dio la vuelta, su voz firme mientras daba el golpe final. «Las intenciones no importan, Katy. Las acciones sí. Y las tuyas tienen consecuencias». La noche siguiente, Chad se sentó en su porche otra vez, el suave resplandor del sol poniente proyectando sombras largas sobre el patio. Su mente era una tormenta de pensamientos, girando con las secuelas de la confrontación con Katy. Justo cuando estaba a punto de retirarse adentro, escuchó el crujido familiar de la grava bajo los pies. María se acercó con cautela, sus pasos más ligeros que el peso que llevaba. En su mano había un pequeño plato cubierto con una tela. «Pensé que podrías usar algo caliente», dijo, su voz suave pero firme. Le tendió el plato, ofreciendo una pequeña sonrisa tentativa. Chad lo aceptó con un asentimiento, colocándolo en la mesa a su lado. «Gracias, María. No tenías que hacerlo». «Lo sé», respondió ella, sentándose en el escalón a su lado. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, cómodo pero cargado. Luego, María respiró hondo,
como si se estuviera armando de valor para algo difícil. Chad, comenzó, su voz más baja ahora, he estado viéndote cargar con esta carga durante tanto tiempo. Siempre has sido el fuerte, manteniendo todo unido incluso cuando nadie lo notaba. Pero no tienes que hacerlo solo nunca más. Él se giró hacia ella, sus cejas frunciéndose ligeramente. María, ella levantó una mano, cortándolo suavemente. Déjame terminar, su tono era suave pero insistente, sus ojos brillando con sinceridad. Vales la pena luchar por ti, Chad. Déjame demostrártelo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, vulnerables y crudas. Chad la miró, viéndola realmente por primera vez. No había pretensiones en su expresión, ni vacilación en su mirada. No estaba ofreciendo lástima, estaba ofreciendo esperanza. María, dijo finalmente, su voz más baja de lo que pretendía, no estoy seguro de estar listo para lo que sea esto. Ella sintió, una leve sonrisa tirando de sus labios. No estoy pidiendo nada ahora mismo. Solo quiero que sepas que cuando estés listo, estaré aquí. Sin presión, sin expectativas. Su honestidad lo desarmó, atravesando las murallas que había construido para protegerse. Por primera vez en meses, tal vez años, sintió algo agitarse dentro de él, algo cercano a la esperanza. Gracias, dijo simplemente, su voz firme, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió sonreír, solo un poco. La mañana después del último estallido de Katy, Chad se encontró sentado en la elegante y moderna oficina de su abogado, Alex. El leve zumbido del aire acondicionado llenaba la habitación mientras Alex revisaba la carpeta que Chad le había entregado, su expresión volviéndose más enfocada con cada página. Alex finalmente se recostó en su silla, golpeando un bolígrafo contra su escritorio. Tienes un caso sólido aquí, Chad, dijo. La evidencia de infidelidad, mala conducta financiera y ahora su comportamiento reciente, todo esto está trabajando a tu favor. Chad asintió, sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho. No solo quiero el divorcio, Alex. Necesito asegurarme de que no arrastre esto o intente exprimirme. Alex dio una sonrisa conocedora. No te preocupes, nos aseguraremos de que no te saque más de lo que merece. Redactaré los papeles y los presentaré hoy. Con lo que me has dado, esto debería moverse rápido. Cambiando de marcha, Chad se inclinó hacia adelante. Y sobre la orden de restricción, quiero asegurarme de que no pueda volver y causar más daño. La expresión de Alex se volvió seria. Tenemos suficiente para justificar presentarla. Las grabaciones de ella destruyendo tu propiedad son evidencia clara. Combina eso con las amenazas y el comportamiento errático que has descrito, y el tribunal debería otorgarla sin dudar. Chad sintió una pequeña medida de alivio, aunque el peso de todo aún lo presionaba fuertemente. Solo quiero que esto termine, Alex. Estoy harto de jugar juegos. Alex asintió firmemente. Y terminará. Pero lo haremos de la manera correcta. Sin cabos sueltos, sin oportunidades para que ella le dé la vuelta a esto contra ti. Mientras Alex comenzaba a delinear los próximos pasos, Chad escuchó atontamente. El proceso era directo, los papeles de divorcio serían entregados inmediatamente, acompañados por la solicitud de la orden de restricción. Si Katy lo impugnaba, el tribunal revisaría la evidencia, que estaba abrumadoramente a favor de Chad. La confianza de Alex era tranquilizadora, pero Chad no podía evitar la persistente inquietud en la boca de su estómago. Había visto cuán impredecible podía ser Katy cuando se sentía acorralada. Para cuando la reunión terminó, Chad había firmado los documentos necesarios y dejó la oficina con una renovada sensación de determinación. Afuera, la brisa fresca golpeó su rostro mientras salía a la calle concurrida. Por primera vez en semanas, sintió que estaba recuperando el control, no solo de la situación, sino de su vida. Más tarde esa tarde, Alex llamó con una actualización. Los papeles han sido entregados y la orden de restricción está en proceso. Si intenta algo, Chad, no dudes en llamar a la policía. Ahora tienes la ley de tu lado. Chad le agradeció y colgó, mirando por la ventana de su oficina. Todavía había un largo camino por delante, pero al menos ahora tenía un plan, y no lo estaba navegando solo.
Las piezas finalmente comenzaban a encajar, y el agarre de Katy sobre su vida se aflojaba con cada momento que pasaba. Fue una tarde tranquila cuando Chad escuchó por primera vez la versión de Tyrone de la historia. Los dos hombres se sentaron uno frente al otro en una pequeña cafetería, la tensión espesa pero extrañamente civil. Tyrone, visiblemente incómodo, removió su café distraídamente antes de finalmente hablar. Ella me dijo que eras abusivo, dijo Tyrone, su voz pesada de arrepentimiento. Que la controlabas. Hizo que sonara como si estuviera atrapada en una situación horrible, y yo, le creí sus mentiras. La mandíbula de Chad se tensó, pero permaneció en silencio, dejando que Tyrone continuara. Al principio eran solo pequeñas cosas que decía de paso, quejas sobre lo frío que eras, como nunca la escuchabas. Luego se intensificó, historias sobre discusiones, sobre ti gritándole, incluso amenazándola. Hizo una pausa, negando con la cabeza. Me tenía convencido de que era una víctima, Chad. Por eso no cuestioné nada cuando empezamos a vernos. Tyrone encontró la mirada de Chad, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y frustración. Pero ahora, mirando atrás, veo lo que fue. Me usó, jugó con mi simpatía para justificar lo que estaba haciendo. Chad exhaló lentamente, sus manos apretándose alrededor de su taza de café. Me lo imaginé. Siempre has sido buena tejiendo una historia. Lo siento, dijo Tyrone, su voz sincera, por creerle, por ser parte de esto. Chad asintió, su expresión ilegible. No es tu culpa que ella sea una mentirosa. Pero eso no excusa lo que ambos hicieron. El peso de la confesión de Tyrone quedó suspendido entre ellos, un recordatorio crudo de cuán lejos había ido Katy para manipular a todos en su vida. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando Chad llegó a casa, del tipo de silencio que se sentía mal. Al entrar, inmediatamente notó el jarrón destrozado en la entrada, fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo como confeti dentado. Su corazón se hundió, pero permaneció calmado, evaluando metódicamente el daño mientras pasaba de habitación en habitación. La sala llevaba la peor parte de la furia de Katy, los cojines del sofá habían sido cortados, su relleno derramándose en montones desordenados, los marcos de fotos yacían boca abajo o rotos, sus recuerdos ahora enredados con fragmentos de vidrio. En la cocina, las puertas de los gabinetes colgaban abiertas, ollas y sartenes esparcidas por el suelo, y una silla yacía de lado. Chad se quedó quieto por un momento, asimilándolo todo. No era solo destrucción, que era caos deliberado, calculado, destinado a enviar un mensaje. Negando con la cabeza, sacó su teléfono y abrió la aplicación del sistema de seguridad de la casa. La transmisión en vivo estaba tranquila ahora, pero las grabaciones contaban una historia diferente. En la pantalla, se podía ver a Katy irrumpiendo en la casa horas antes, sus movimientos frenéticos, su enojo palpable mientras derribaba muebles y arrojaba objetos con abandono temerario. Gritaba a nadie en particular, sus palabras ininteligibles pero llenas de furia. Pensó que podría salirse con la suya, murmuró Chad bajo su aliento mientras guardaba la grabación, asegurándose de que estuviera respaldada para las autoridades. Sin dudarlo, marcó a la policía. Cuando el despachador contestó, el tono de Chad fue mesurado pero firme. Me gustaría reportar una violación de una orden de restricción. Hay grabaciones del incidente, y me gustaría presentar cargos. Al colgar, no pudo evitar sentir una mezcla de agotamiento y resolución. Las acciones de Katy habían cruzado una línea, y esta vez habría consecuencias. Cuando los oficiales llegaron, Chad les entregó las grabaciones sin decir una palabra, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas. Mientras revisaban la evidencia, uno de los oficiales asintió sombríamente. Nos encargaremos de esto, señor. No lo molestará de nuevo pronto. Chad los vio irse, una leve sensación de cierre asentándose sobre él. El colapso de Katy fue solo otro capítulo en la saga, pero al menos ahora la ley estaba de su lado. Una semana después del arresto de Katy, Chad estaba terminando su café matutino cuando su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Tyrone, pidiendo reunirse. Contra su mejor juicio, Chad aceptó, la curiosidad superó el resentimiento, y quería cerrar este enredo. Más tarde esa tarde, los dos hombres se sentaron uno frente al otro en una tranquila cafetería. Tyrone parecía notablemente incómodo, sus manos jugueteando con el borde de una servilleta.
Chad, por otro lado, exudaba una indiferencia tranquila, sus brazos cruzados mientras esperaba que Tyrone hablara. «Te debo una disculpa», comenzó Tyrone, su voz baja pero sincera, por todo. «No sabía que estaba casada, Chad. Si lo hubiera sabido, te juro que me habría alejado en el momento en que lo descubrí». Chad levantó una ceja, recostándose en su silla. «Y sin embargo, aquí estamos». Tyrone asintió, el peso de su culpa evidente en su expresión. «Creí sus mentiras. Me dijo que eras abusivo, controlador. Pintó esta imagen de un hombre que no se preocupaba por ella. Caí por eso, y lo siento». Chad lo estudió por un momento antes de responder. «Al menos ahora eres honesto al respecto. Eso es más de lo que ella ha sido nunca». La conversación hizo una pausa, el silencio pesado pero no del todo hostil. Entonces, Tyrone metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño sobre, deslizándolo por la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Chad, su tono cauteloso. «Es tuyo», dijo Tyrone simplemente. «Tu boleto de lotería. Me lo dio hace un tiempo, diciendo que era un regalo que no quería que supieras. No pensé mucho en ello hasta hace poco, pero cuando lo revisé, Chad, es un ganador. Uno grande». Chad parpadeó, su compostura rompiéndose brevemente. «¿Estás hablando en serio?». Tyrone asintió. «Completamente en serio. No podía quedármelo, no después de todo. Es tuyo, justo y cuadrado». Por primera vez, Chad quedó genuinamente sin palabras. Abrió el sobre y vio el boleto, su mente acelerándose. Ni siquiera recordaba haberlo comprado, pero ahora las implicaciones eran asombrosas. «¿Por qué?», preguntó Chad finalmente, su voz más baja. «¿Por qué devolverlo?». Tyrone suspiró. «Porque fui parte del desastre de Katy, y no quiero serlo más. He cometido suficientes errores, pero quedarme con ese boleto habría sido el peor». Chad se recostó, una mezcla de emociones girando dentro de él. Se sintió vindicado, sorprendido y extrañamente agradecido. Extendió su mano hacia Tyrone, quien dudó antes de estrecharla. «Gracias», dijo Chad, su tono mesurado, «por hacer lo correcto, eventualmente». Tyrone esbozó una leve sonrisa antes de irse de la cafetería. Chad miró el boleto, un símbolo pequeño pero significativo de su nuevo comienzo. Por una vez, la vida parecía estar inclinando la balanza a su favor. El tribunal estaba en silencio, el aire cargado de anticipación mientras Chad se sentaba en la mesa del demandante junto a Alex, su abogado. Al otro lado de la sala, Katy se movía nerviosamente, su propio abogado susurrándole apresuradamente al oído. El juez, un hombre severo con rasgos afilados, entró y llamó al orden la sesión. Alex comenzó con confianza, exponiendo el caso de Chad con precisión. «Su señoría, tenemos evidencia clara de infidelidad, mala conducta financiera y destrucción de propiedad por parte de la demandada. Mi cliente ha actuado de buena fe durante todo este calvario, pero está claro que la demandada no lo ha hecho». Procedió a presentar la evidencia, fotos del investigador privado, registros financieros mostrando los gastos no autorizados de Katy y, lo más condenatorio, las grabaciones de seguridad de su alboroto por la casa. Cada pieza pintaba una imagen vívida de sus acciones, dejando poco espacio para refutación. El abogado de Katy intentó cambiar la narrativa, apoyándose fuertemente en apelaciones emocionales. «Su señoría, mi cliente ha estado bajo un estrés inmenso. Sus acciones, aunque lamentables, fueron impulsadas por turmoil emocional. Está profundamente arrepentida y busca una resolución justa». Katy se secó los ojos con un pañuelo, sus lágrimas pareciendo genuinas, pero el juez permaneció impasible. Su expresión se endureció mientras se giraba hacia ella. «¿Por qué intentó este juicio, señora Carter?», dijo el juez, su voz firme. «El remordimiento no absuelve la responsabilidad. La evidencia presentada aquí es irrefutable. Las acciones tienen consecuencias, y está claro que ha actuado con desprecio temerario por su esposo y su propiedad compartida». El rostro de Katy palideció, sus sollozos silenciándose mientras el peso de las palabras del juez se asentaba. Cuando Alex dio su argumento final, fue calmado y decisivo. «Su señoría, mi cliente no busca venganza. Busca justicia.
Después de años de traición y deshonestidad, merece irse con lo que es legítimamente suyo, libre de una carga financiera indebida. El juez asintió, su decisión rápida. Fallo a favor del demandante. El señor Carter conservará la propiedad de la casa matrimonial y sus bienes personales. La demandada no tiene derecho a pensión alimenticia dadas sus acciones. Además, la orden de restricción permanece en efecto. Este tribunal se levanta. Mientras el mazo golpeaba, Chad exhaló profundamente, la tensión abandonando su cuerpo por primera vez en semanas. Alex se giró hacia él con una pequeña sonrisa triunfal. El juez no compró su historia de lágrimas. Justicia al fin. Chad miró al otro lado de la sala, donde Katy estaba congelada en incredulidad. No sintió triunfo, solo alivio. La pelea había terminado, y había ganado, no por rencor, sino por la necesidad de reclamar su vida. Saliendo del tribunal, Chad sintió el sol en su rostro y el peso del pasado levantándose de sus hombros. No era solo una victoria legal, que era el comienzo de algo nuevo. Las semanas siguientes a la decisión del tribunal fueron poco amables con Katy. Despojada de cualquier pensión alimenticia y forzada a desalojar la casa matrimonial, se encontró luchando por un sentido de estabilidad. Su nueva realidad se derrumbó con fuerza. La vida que una vez comandó con confianza se había desmoronado bajo ella. Al principio, Katy intentó mantener la fachada de independencia. Alquiló un pequeño apartamento en la ciudad, apenas manejando los pagos mensuales con los ahorros que le quedaban. Pero sus problemas financieros solo se profundizaron. Sin los ingresos de Chad para respaldarla, las facturas se acumularon rápidamente, deudas de tarjetas de crédito, alquiler atrasado y el costo del estilo de vida al que se había acostumbrado pero que ya no podía permitirse. Incapaz de seguir, Katy finalmente enfrentó la dura verdad, no tenía opción más que regresar a la modesta casa suburbana de sus padres. La mudanza fue un asunto silencioso, hecho bajo la cobertura de la noche para evitar las miradas curiosas de los vecinos que una vez envidiaron su vida aparentemente perfecta. Su habitación de infancia, una vez un símbolo de inocencia y esperanza, ahora se sentía sofocante. La reina de su castillo, reducida a una invitada en su hogar de infancia, rodeada de papel tapiz pastel y muebles anticuados que se burlaban de la grandeza que había perdido. La realidad de su caída golpeó más duro durante cenas familiares incómodas. Sus padres, bien intencionados pero cautelosos, hacían preguntas corteses sobre sus planes. Katy, que siempre había disfrutado siendo el centro de atención, se encontraba encogiéndose bajo sus miradas de lástima. «Lo resolveré», murmuró una noche, picoteando su plato de cazuela recalentada, pero ni siquiera ella creía sus propias palabras. Mientras tanto, sus intentos de reconstruir relaciones resultaron infructuosos. Tyrone, que ya se había distanciado después de que sus mentiras fueran expuestas, rechazaba sus llamadas. Amigos anteriores, que una vez acudían a ella por consejos y entretenimiento, habían seguido adelante. Katy quedó aislada, su círculo social tan vacío como las promesas que alguna vez hizo. Por primera vez en años, tuvo que enfrentarse a sí misma sin distracciones ni desvíos. El espejo ya no reflejaba a la mujer confiada y glamorosa que solía ser, mostraba a alguien humillado, roto e inseguro de hacia dónde girar a continuación. En las semanas siguientes a la batalla legal, Chad encontró consuelo en la presencia inquebrantable de María. Ella nunca empujó, nunca exigió más de lo que él estaba listo para dar. En cambio, simplemente aparecía, ya fuera con una comida casera, un mensaje rápido de chequeo o un momento tranquilo compartido en el porche. Una noche, mientras el cielo se tornaba en tonos de naranja y rosa, Chad se encontró abriéndose a ella de una manera que no había hecho con nadie en años. «Es extraño», admitió, su voz firme pero teñida de vulnerabilidad. «Durante tanto tiempo, sentí que estaba pasando por los movimientos, como si fuera invisible». María se inclinó hacia adelante, su mano descansando ligeramente sobre la de él. «No eres invisible, Chad. Nunca lo fuiste. Solo no tenías a alguien que te viera como merecías». Sus palabras tocaron una fibra profunda dentro de él. Por primera vez en años, sintió que alguien realmente se preocupaba, no por obligación o conveniencia, sino porque genuinamente quería hacerlo. Mientras la noche se extendía, la sinceridad de María se volvió imposible de ignorar. Su amabilidad no era performativa, era genuina,
estable y sanadora. En ella, Chad comenzó a ver no solo una amiga, sino la posibilidad de algo más, un nuevo capítulo que se sentía prometedor en lugar de intimidante. 6 meses después, Chad se sentó en la tranquila sala de conferencias en la oficina de leyes de Alex, los papeles finales del divorcio extendidos frente a él. El aire estaba quieto, casi pesado, pero Chad sintió una ligereza inesperada. Este momento, uno que había temido durante tanto tiempo, ahora se sentía como el paso final en un viaje hacia la libertad. Al otro lado de la mesa, Katy estaba sentada con su abogado, su actitud apagada. Había desaparecido la defiance ardiente que había alimentado sus enfrentamientos anteriores. Apenas lo miraba, su mirada fija en el documento frente a ella. Los términos eran claros: Chad retendría la casa y la mayoría de sus bienes, mientras que Katy se iría con un soporte financiero mínimo, justo lo suficiente para cubrir necesidades básicas por un tiempo limitado. Sus demandas previas de apoyo conyugal habían sido negadas rotundamente gracias a la evidencia irrefutable de su mala conducta. ¿Todo en orden?, preguntó Alex, su voz rompiendo el silencio. Chad asintió, alcanzando el bolígrafo. Es exactamente lo que acordamos. Firmó su nombre con manos firmes, cada trazo del bolígrafo sintiéndose como un peso levantado de sus hombros. Katy siguió el ejemplo, aunque sus movimientos eran más lentos, reacios. Cuando finalmente dejó el bolígrafo, fue como si la habitación misma exhalara. Está hecho, dijo Alex, deslizando los papeles en una carpeta. Estás oficialmente libre. Katy miró a Chad por primera vez, su expresión ilegible. Supongo que esto es un adiós. Chad encontró su mirada, la suya firme e inquebrantable. Adiós, Katy. Cuídate. Con eso, se levantó, asintiendo a Alex antes de salir de la habitación. El sol estaba brillante mientras salía afuera, su calor un contraste marcado con la frialdad de los últimos meses. Por primera vez en años, se sintió desatado, ya no cargado por el peso de un matrimonio fallido o las manipulaciones que venían con él. Mientras se alejaba conduciendo, se permitió una pequeña sonrisa. El capítulo finalmente estaba cerrado. Había firmado los papeles y se había ido para siempre, dejando el pasado atrás. Adelante yacía algo que no había sentido en mucho tiempo: posibilidad. Meses después de que el divorcio se finalizara, un sobre sin marcar apareció en el buzón de Chad. Al principio, no pensó mucho en ello, arrojándolo al mostrador de la cocina con el resto del correo del día. Pero más tarde esa noche, mientras revisaba la pila, la letra llamó su atención. Era de Katy. Miró el sobre por un largo momento antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano, las palabras temblorosas pero deliberadas. Chad, no sé por dónde empezar, así que solo diré que lo siento por todo, por las mentiras, la traición, la destrucción. Nunca quise lastimarte de la manera en que lo hice, pero ahora veo que mis intenciones no importan. Mis acciones sí, y te lastimaron profundamente. No merecías eso. La carta de Katy detallaba sus arrepentimientos, reconociendo el dolor que había causado y asumiendo responsabilidad por sus elecciones. Admitió haber dejado que su egoísmo nublara su juicio y arruinara lo que podría haber sido una buena vida juntos. Fuiste un buen hombre, Chad, mejor de lo que merecía. No espero perdón, pero necesitaba que supieras que ahora lo veo todo claramente. Espero que encuentres felicidad. La mereces. Chad dejó la carta, sus emociones estables pero distantes. Era demasiado tarde para disculpas. Las cicatrices que Katy había dejado eran un recordatorio de lo que había soportado y superado. Ya no estaba enojado, pero tampoco se sintió movido a responder. Algunos puentes es mejor dejarlos quemados, murmuró para sí mismo, doblando la carta y colocándola de nuevo en el sobre. En lugar de revisitar el dolor, Chad eligió enfocarse en el presente, la vida que estaba construyendo, la paz que había encontrado y las personas que genuinamente se preocupaban por él. La disculpa de Katy era su carga para llevar, no la suya para absolver. Colocó el sobre en un cajón, no por sentimentalismo, sino como un marcador silencioso del pasado que finalmente había dejado atrás. A medida que pasaban los meses, la conexión de Chad y María se profundizó, construida sobre una base de confianza, comprensión y momentos compartidos que se sentían naturalmente sin esfuerzo.
A diferencia de las relaciones turbulentas del pasado de Chad, estar con María era refrescantemente simple. Ella no solo lo veía, lo valoraba, cicatrices y todo. Una fresca tarde de otoño, los dos estaban en el jardín detrás de la casa de Chad, plantando bulbos que María insistía en que florecerían hermosamente en la primavera. Ella se arrodilló en la tierra, su cabello cayendo suelto alrededor de su rostro mientras reía de los torpes intentos de Chad por cavar. «Eres mejor con hojas de cálculo que con palas», bromeó, sonriéndole. «Oye», respondió Chad con indignación fingida, limpiándose la frente con la manga, «estoy aprendiendo. Tú eres la experta jardinera aquí». Su intercambio era ligero, lleno de una calidez que se sentía como un bálsamo para el alma alguna vez herida de Chad. Fue en estos pequeños momentos ordinarios que se dio cuenta de cuánto María se había convertido en parte de su vida. Donde una vez había caos, ahora había paz y esperanza. Unas semanas después, María invitó a Chad a su cafetería favorita. Parecía nerviosa pero emocionada, sus dedos jugueteando con el borde de su taza mientras intentaba encontrar las palabras correctas. «Hay algo que necesito decirte», comenzó, su tono serio pero su sonrisa traicionando su felicidad. Chad se inclinó hacia adelante, su ceño frunciéndose ligeramente. «Me estás empezando a asustar». «¿Qué pasa?». María metió la mano en su bolso y sacó un pequeño pedazo de papel rectangular. Lo deslizó por la mesa, su sonrisa creciendo mientras Chad lo tomaba. Era una imagen de un ultrasonido, inconfundible en su claridad. «Vamos a tener gemelos», dijo María suavemente, su voz temblando ligeramente de emoción. Chad parpadeó, mirando la imagen y luego a María. Por un momento, quedó sin palabras, su mente luchando por procesar la enormidad de sus palabras. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, sus ojos iluminándose con una mezcla de alegría e incredulidad. «¿Gemelos?», dijo finalmente, sacudiendo la cabeza en exasperación fingida. «Estoy listo para el doble de problemas». María rió, lágrimas brotando en sus ojos mientras alcanzaba su mano. «Serás increíble, Chad». «Lo sé». Chad apretó su mano, su corazón lleno de una manera que no había sentido en años. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el futuro no era algo que temer, que era algo que abrazar, con María a su lado y la promesa de una familia por venir. Mientras salían de la cafetería, el mundo parecía más brillante, las posibilidades infinitas. Juntos, estaban entrando en un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos, sí, pero también de amor, risas y el tipo de felicidad que Chad había pensado que estaba perdido para él para siempre. Fue una tarde tranquila cuando Chad recibió un golpe inesperado en su puerta. Al abrirla, encontró a Tyrone parado en el porche, un sobre desgastado en su mano. La incomodidad entre ellos era palpable, pero la expresión de Tyrone era resuelta. «Sé que soy la última persona que quieres ver», comenzó Tyrone, su tono sincero, «pero hay algo que necesito hacer antes de que pueda seguir adelante». Chad cruzó los brazos, cauteloso pero dispuesto a escucharlo. «¿Qué es?». Tyrone extendió el sobre hacia él. «Tu parte de las ganancias de la lotería», dijo simplemente. «No podía quedármelo sabiendo cuánto has pasado por todo esto». Chad miró el sobre y luego a Tyrone. «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz firme pero teñida de curiosidad. Tyrone exhaló profundamente, sus hombros cayendo ligeramente. «Porque es lo correcto. Katy nos arrastró a ambos a su desastre, y ya te he quitado suficiente sin siquiera darme cuenta. Esto no se trata de culpa, se trata de cierre». Chad dudó por un momento antes de tomar el sobre. Dentro había un cheque con su nombre, la cantidad suficiente para hacer que cualquiera se detuviera. Levantó la vista hacia Tyrone, su expresión ilegible. «No tenías que hacer esto», dijo Chad finalmente. «Lo sé», respondió Tyrone, manejando una leve sonrisa, «pero quería. Tal vez sea egoísta, pero necesitaba corregir las cosas, al menos de alguna pequeña manera». Por primera vez, Chad vio un destello del hombre que Tyrone podría haber sido fuera de la influencia de Katy. Asintió, extendiendo su mano. «Gracias». Tyrone la estrechó, su agarre firme pero breve. «Cuídate, Chad. Espero que esto te ayude a avanzar». Mientras Tyrone se alejaba, Chad se quedó en el porche, el sobre en su mano y
una extraña sensación de cierre asentándose sobre él. No se trataba solo del dinero, se trataba del reconocimiento, el gesto inesperado de buena voluntad que marcaba el fin de un capítulo doloroso. Entrando de nuevo, Chad colocó el sobre en el mostrador y sonrió levemente. El futuro se veía más brillante, y por una vez, el pasado ya no lo retenía. Sentado en el porche una tranquila noche, Chad observó los tonos dorados del atardecer extendiéndose por el cielo. El aire era fresco, trayendo consigo el aroma de hojas recién caídas. Por primera vez en años, sintió una sensación de paz que no era pasajera, sino estable, arraigada. Pensó en todo lo que había soportado, las mentiras, el desamor, las batallas legales. Había habido momentos en que sintió ganas de rendirse, cuando el peso de la traición amenazaba con hundirlo. Pero cada vez, había encontrado una manera de levantarse, de seguir adelante, incluso cuando parecía imposible. Resiliencia, se dio cuenta, no se trataba de fingir que todo estaba bien, se trataba de enfrentar el dolor de frente y encontrar la fuerza para sanar, sin importar cuánto tiempo tomara. El crecimiento no venía de evitar desafíos, venía de soportarlos, aprender de ellos y emerger más fuerte. Su mirada se desplazó al jardín, donde María estaba cuidando las plantas que habían nutrido juntos. Su risa flotaba en el aire, suave y cálida, y no pudo evitar sonreír. Ella había sido su ancla en la tormenta, un recordatorio de que la esperanza aún existía incluso en los momentos más oscuros. El futuro se sentía completamente abierto ahora, lleno de posibilidades que no había osado imaginar. Con María a su lado y la promesa de una familia en el horizonte, Chad finalmente entendió que los desvíos de la vida a menudo conducían a bendiciones inesperadas. Se recostó en su silla, un suspiro de satisfacción escapando de sus labios. La vida no siempre sale como planeas, murmuró para sí mismo, las palabras sintiéndose como una verdad tranquila, pero a veces funciona mejor de lo que imaginaste. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Chad dejó que el momento se asentara sobre él, un recordatorio silencioso de cuán lejos había llegado. El pasado ya no lo definía. Lo había moldeado, sí, pero ya no lo mantenía cautivo. El camino por delante era suyo para caminar, y por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ansias cada paso. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.